Vamos a poner en práctica ya en la presentación algunos conceptos. Raúl Lavado habló de zona buffer. Yo voy a actuar de zona buffer y me voy a achicar para poder cumplir con los tiempos. Va a ser difícil el compromiso acá. El ingeniero Pablo Grosso me está cargando ya. La idea un poco era complementar una muy buena presentación del ingeniero José Luis Tedesco, colega de Chacabuco, dando un panorama de qué pasa con las certificaciones a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Ahí estaba, la verdad, una muy buena noticia que el protocolo de APRESID, de agricultura certificada, esté jugando globalmente, como lo estaba la RTRS, que nació global, pero la cocina de la RTRS está en Argentina, se sabe, y es por eso que también se tienen un convenio hace varios años, ya hace 4 años con agricultura certificada, y un poco habla del respeto que le tiene esa norma al protocolo de APRESID. Quería también, pasamos por favor, voy a hacer rápido. Lo paso yo. Cuando hablábamos hoy esto es a nivel anecdótico, ¿no? Estas fotos son de este año en un campo experimental en Arizona, en Wilcox, que pertenece a una fundación, pero es manejado por una universidad que tiene su departamento de agronomía y conduce ensayos. ¿Se escucha, no, de fondo? No se escucha. ¿Puedo usar el portátil? Hola. Estamos bien, bueno, gracias. Les decía, una universidad de Estados Unidos, en un campo en Arizona, conduciendo ensayos, evalúan cultivos, frijoles, no importa, pero utilizan para conducirlos prácticas agronómicas. Esto es un fertirriego, están nutriendo al pivot de riego de fertilizante y con el riego hacen las aplicaciones. Equipos que acá en Argentina también están, pero bueno, allá abundan, de última tecnología en riego, pero aparecen problemas, no seguramente de mantenimiento de los equipos, pero sí de mal uso, porque las tecnologías un poco después empiezan a chocar con las buenas prácticas. Este equipo de riego se maneja desde el living de una casa con un smartphone y bueno, uno se puede quedar dormido o el smartphone se queda sin batería y aparecen problemas con el fertirriego de acumulación de digamos, del fertilizante en un lugar porque el pivot se quedó. Esto es un problema de aplicación de WAN, el maíz, donde produce ese tipo de escaldaduras. Bueno, ya hemos visto, esto me lo pasó un colega que participa de la Comisión de Buenas Prácticas vía Skype. Son fotos de este mes y del mes anterior. Bueno, en Estados Unidos también pasan los problemas. Uy, perdón. Se me escapó ese. Lo había cazado, pero... No lo viste, Fernanda, vos, ¿no? ¿Te lo muestro? Bueno. Claro, capaz que aparece otro después, no en mi presentación. Bueno, les cuento rápidamente cuál es el panorama de las certificaciones. Estos no son los únicos esquemas de certificación que hay en el mundo. Son los más relevantes y los que un poco se han escuchado acá en Argentina. Hay algunos que están muy implantados, como es el que mencionó José Luis, el de agricultura certificada. Le sigue el RTRS, que es de la Asociación de Producción de Soja Responsable. Y hay un poco, después Global Gap. Global Gap es una iniciativa europea donde para poder comprar frutas y hortalizas
bajo buenas prácticas, desarrollaron, lo conocerán por Eurogap, ya hace muchos años, yo ya lo conocí cuando empecé a trabajar, era Global Gap, pero es un protocolo muy amplio que se puede certificar desde un limón hasta una planta de soja, una vaca y un pescado, si querés, ¿no? Obviamente acá en Argentina no tiene mucho desarrollo en agricultura extensiva, sí en agricultura intensiva en fruticultura. El ISDC es un estándar alemán que compite en un mercado de certificaciones con RTRS para la venta de producción de biomasa para biocombustibles. El 2BSBS, que está allá a la izquierda, verde, es una iniciativa francesa que en Argentina dejó de funcionar o está muy apagado porque no da con la idiosincrasia de los argentinos, no son certificaciones de buenas prácticas a campo, son declaraciones juradas y un poco que los papeles a los europeos les sirve, pero entre nosotros, si no vamos y vemos, no podemos confiar. El RSB es otro protocolo que todavía acá en Argentina no ha penetrado. Bonsucro es un protocolo con mucha fuerza también para la generación de biomasa para biocombustibles en caña de azúcar. Es específico de caña de azúcar y por allá no lo vamos a ver acá, pero sí en los países tropicales el primo hermano de la RTRS, pero para el aceite de palma. Les decía, el protocolo de ACE de APRESID es el gran protagonista junto con RTRS y hoy en día van de la mano. La gran mayoría, la verdad que no me acuerdo de las cifras, pero hay muchos productores hoy en día de RTRS que vienen del convenio, entonces son productores que venían certificando agricultura certificada y con el convenio optaron por un costo mucho menor al de tener las certificaciones individuales, tener las dos certificaciones. Martín, ¿me pasas el agua? Gracias, Martín. Perdón, ¿eh? Quiero contar que atrás de esa marca que tiene cada uno, cada logo, atrás hay los mismos principios básicos de buenas prácticas agrícolas. Lo que mencionó Raúl, técnicamente perfecto, y la verdad que me honra estar sentado con él, con José Luis, con Fernando y con Martín. Atrás de eso hubo profesionales que fueron escribiendo documentos, consensuaron algunos puntos que son clave, no son recetas, marcan un poco la guía de un proceso que se debe cumplir. Y todos dicen básicamente lo mismo. Algunos hacen más foco en lo social, o sea, el agronómico siempre, ¿no? Estamos hablando de la protección del suelo y de los cultivos. Unos hacen el foco social, otros hacen el foco más en la incorporación de sistemas de gestión, como la agricultura certificada, que creo yo que después de muchos años fue lo que le permitió también marcar diferencia con otros estándares. Pero básicamente dicen lo mismo. ¿Podemos pasar? Perdón. Gracias, Fernanda. Me lo llevo. Así no me olvido. Lo mencionó José Luis. ¿Qué son los sistemas de gestión? Que son muy importantes para los estándares de certificación. Es evaluar los riesgos que tiene una producción, desde el punto de vista económico, ambiental y social, ¿no? Generar procedimientos, y acá no estamos hablando de vuelta de recetas agronómicas, procedimientos, vamos a llevarlo al terreno. Estamos en un seminario de suelos, manejo de suelos y fertilizantes. Nunca un protocolo te va a decir cómo tenés que evaluar el suelo, pero sí te va a decir que la persona, el profesional, ingeniero agrónomo y de las ciencias ambientales que esté a cargo de ese proceso, cómo tiene que definir su trabajo. Él, antes de comenzar a trabajar, tiene que tener en claro cómo va a ser la evaluación de riesgos, qué metodología de
de muestreo, de materia orgánica, de otros nutrientes en el suelo va a tener, cómo va a programar los cultivos a través de las rotaciones. Lo tiene que tener escrito, básicamente. Cuando hablamos de procedimiento, en la gran mayoría de los casos son documentos. Una vez que se generan los procesos, guiados por los procedimientos, se generan datos que deben ser registrados. Esos datos, y ahí me salteo un poco hacia el final, van a generar indicadores de gestión. ¿Qué es lo que recién mostraba José Luis del ejemplo de Tecnocampo? ¿No? Eran todos indicadores de cómo fue evolucionando la empresa, dónde encontró una zona roja donde debería corregir el proceso. Seguramente, a raíz de corregir el proceso, tuvo que escribir nuevamente algunos procedimientos y tuvo que volver a capacitar al personal en algunas cuestiones. Hablando de fertilizantes, por ahí apareció la necesidad de utilizar más o menos algún fertilizante y eso genera en la empresa un impacto desde el operativo. Tuvieron que capacitar. ¿Y cómo cierra el sistema de gestión? Con una auditoría interna. Hacer un control luego de terminado el proceso, detectar todos los problemas que hubo y no salir corriendo o ponerse colorado porque han salido algunas cosas mal, sino buscar la manera de que en la campaña siguiente no vuelvan a pasar. Quería resaltar la necesidad de que todas estas actividades tienen que estar siempre guiadas por profesionales en este caso de la agronomía, las ciencias ambientales, todo lo que tiene que ver con el suelo es muy importante. Y en muchos casos, y también se ve que por falta de profesionales en el campo, todo el área de seguridad e higiene ocupacional, tenemos la necesidad de mencionarla, pero hay profesiones que son específicas y tienen incumbencias por ley que deben controlar estos procesos. Todo lo que tiene que ver con la protección de las personas que manipulan los productos. Quiero mostrar rápidamente. Este es un campo certificado en Argentina. 500, 600, 1000 hectáreas, 2000, hasta 4000 puede llegar a haber certificadas, más o menos son campos grandes o pequeños. Cuando llamamos pequeños son campos de, José Luis, no me dejes mentir, un campo pequeño, 200 hectáreas, menos también. Bueno. Pero varios lotes de un mismo productor o... Sí, genial. Recién viste cuando mostraba las imágenes de Cooperativa Los Molinos, por ejemplo, son todos pequeños productores que se hizo una certificación grupal y bueno, por eso no definimos escala, o sea, se puede certificar cualquier superficie. Perfecto. Un productor de 2 hectáreas, un productor de 100. El tema es que en agricultura extensiva el productor de menos de 50 hectáreas ni siquiera va al campo, ¿no? Muchas veces. En Argentina, eso es muy importante aclarar. En Argentina, por eso les puse la bandera. En Brasil aparece una situación similar, estos también son lotes certificados con RTRS. Son campos, bueno, en este caso, en este caso son campos mucho más grandes que este ejemplo, pero en Argentina están este tipo de producciones grandes y sobre todo en el norte de Argentina pasa lo mismo de acá. Estos son zonas que son alerta rojo para una certificación porque si vamos a hablar de conservar el suelo, tenemos que ver antes de dónde viene esa superficie y acá estamos, esto es el Mato Grosso, creo que es el Mato Grosso y con seguridad hace pocos años era todo selva, ¿no? Entonces, eso es algo particular de ir a certificar a Brasil una producción bajo buenas prácticas, que sin ir más lejos, ya en el Chaco o en el Chaco argentino, en Salta, en Tucumán, tenemos el mismo problema. Bueno, China no se ve mucho, pero ahí en China tenemos producciones muy, muy grandes y también muy, muy chicas, ¿no? Y en India tenemos la particularidad de tener
Estos cuadraditos son, a lo sumo son 3 o 4 cuadraditos, es un productor y en total tendrás unas 3 hectáreas por productor, 4 como mucho. Y no todos, esto es toda una matriz de productores que no todos, pero tal vez no el vecino, el otro, está certificado con RTRS, después viene el otro, y capaz que en una misma localidad encontrás 1.500 productores certificados con RTRS. ¿Qué pasa? Ahí habló muy brevemente José Luis de la certificación grupal que habían hecho en los molinos. ¿Qué encontramos? ¿Es lo mismo implementar buenas prácticas, tener facilitadores, como dijiste, disponibles para un productor de 10.000 hectáreas del Mato Grosso que para un productor indio de 1,5 hectáreas de soja tiene la misma disponibilidad económica? Creo que no. Entonces, la mayoría de esos esquemas, inclusive el de APRESID y el de RTRS, contemplan la certificación grupal de productores. Ese sistema de gestión, un productor de 1,5 hectáreas, de 50 hectáreas, un productor de 200 hectáreas, ¿va a escribir un libro de procedimientos para gerenciar su producción agrícola? Tal vez, sí. ¿Hay en esta mesa? Ah. Bueno, pero son casos aislados. Y porque estaba muy comprometido, tal vez. Lo tenía acá el protocolo de APRESID. Pero es muy difícil. Tiene un costo económico muy grande que tiene que ver con el tiempo. Porque escribir no es solamente escribir, es relevar información, estudiar, leer, para poder desarrollar un manual de procedimientos que un productor solo es muy difícil que lo haga. Entonces, ¿cuál es la solución? Agruparse. Ese sistema de gestión lo va a manejar un gerente de grupo. Bueno, ahí estaban los tipos de certificación individuales, multisitio y grupales. Las multisitio es cuando un productor tiene, que en Argentina es muy normal que el productor viva en Chacabuco, como ejemplo, pero tenga 10 lotes en Chacabuco, 2 en Pergamino y 1 en Coronel Suárez. Entonces, desde su oficina en Chacabuco gerencia los distintos lotes y ese sistema de gestión lo tiene implantado en su computadora o solamente en su escritorio. Y los grupales son distintas empresas, distintos productores manejados por un gerente. Un gerente, le llamo gerente, pero no sé cómo APRESID le puede llamar un gerente de grupo, que puede ser un mismo productor, un poco más tecnificado, con un poco más de tiempo, con más conocimiento del sistema de gestión y con el compromiso de controlar y hacerse responsable por todo el resto de los productores. Porque la auditoría, cuando él decía que había empresas que certificaban, no recae sobre el productor solamente, sino que recae primero sobre el gerente de grupo. Ahí lo vamos a esquematizar. Recae el ente de certificación, recae sobre el gerente de grupo. Él tiene que facilitar la implementación de los requisitos a todos los productores, que pueden ser 5 productores de General Villegas o pueden ser 1.500 productores de la India, ¿no? O sea, con esas dimensiones podemos trabajar. Es la última, creo. Tiene que hacer las evaluaciones de riesgo, porque armar una matriz de evaluación de riesgo para un productor pequeño le va a llevar, tal vez, nunca se va a intentar explicarle para qué se hace, sino que el gerente, directamente conociendo la zona y conociendo toda la información de la zona y de ese campo, la va a hacer. La administración de los documentos los va a llevar en su misma oficina, la capacitación y las auditorías internas. Sobre todo las auditorías internas es lo más importante porque si el gerente de grupo falla en una auditoría, todo el grupo no certifica. En cambio, si un productor no cumple con una buena práctica, ese productor puede ser, o si no llega a corregirla en el tiempo que le propone la empresa de certificación, puede ser excluido del grupo y el grupo sigue en la certificación. Y además actúa como representante ante el ente de certificación. Este es un dato que por ahí Fernanda los conoce. Y tal vez le da pie a Jorge, que va a hablar ahora a Martín, perdón, de
¿Eh? Adrián. No, pero después viene un Martín. Perdóname. No, está pasando algo particular en Argentina. Digamos, los márgenes brutos y cómo se está proyectando la actividad agropecuaria es beneficiosa para la incorporación de estas tecnologías de fertilizantes. Entonces, eso va a impactar en gran medida en la cadena de distribución de estos insumos. Y aparecen distintos, acá tenemos dos iniciativas de la industria para certificar la gestión, la estructura, la ubicación, para no tener estos impactos sociales que también se hablaban hoy, de los almacenamientos de fertilizantes. En Argentina hay historia, hay como 10 o 12 años de historia de certificación de depósitos de agroquímicos. Esto es algo, es una iniciativa, todavía no hay mucho desarrollo, son pocas las empresas certificadas, pero creo que va a ser muy importante para sostener todo este aumento de fertilizante en lo que es la logística de la Argentina. Muchas gracias.